La verdad es de que no pensé encontrar tantas ediciones especiales juntas. Ahora tengo un problema no por no encontrarlas, sino por escoger cuál me llevo. ¡Qué gustito! Pero miren quién anda por aquí, es nada más y nada menos que Letishop, la aplicación y extensión de navegador que te hará ahorrar unas cuantas monedas, ya que cada vez que hagas tus compras por internet, siempre y cuando actives el cashback de Letishop, ahorras un porcentaje de tu compra. Y lo mejor es que trabaja con más de 3000 tiendas distintas. Y actualmente en AliExpress hay descuentos hasta de un 70% y también muchos cupones de vendedores. Se imaginarán que ese 70% y usando la aplicación de Letishop puedes ahorrar aún mucho más. Y no se olviden de las opciones que te da la extensión, como el rating del vendedor, cambio de precio, productos parecidos, el historial. Puedes ver tu panel de control con todo lo que estás recuperando y obviamente enterarte de cuáles son las tiendas que están con más descuentos en este mes. Así que no hay excusas, anda a la descripción y regístrate en Letishop y también instala la extensión para tu navegador completamente gratuito. Así que recuerden, denle duro a Leti. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy me voy a dar un gustito que hace tiempo no me doy, no mentira, sí, me paro dando. Pero como saben soy bastante ahorrador, tengo una alcancía, metemoneda, chanchito, como quieran decirle, dedicado para cierta cosa en especial. Para este video, aparte que hay un auspiciador, muchísimas gracias muchachos, me quiero comprar una edición especial de alguna portátil. Y de paso vamos a ir viendo cuáles podemos ver. Este tipo de videos puede tener muchas partes, la verdad, porque siempre las tiendas van cambiando y vamos encontrando ediciones especiales diferentes. Después tengo otra alcancía dedicada para ahorrar para jugar este juego de la suerte para ganar la PlayStation 5. Recuerdan, llegaron y pasaron el tema de los likes, así que también les debo eso. Así que por esa razón el video de hoy. Pero antes voy a ir un ratito aquí al 7, que es primera hora de la mañana, 10 de la mañana, y necesito un poquito de cafeína para este cuerpo sabroso. Y hemos llegado a la primera tienda después de un poquito más de una hora de recorrido. Esa tienda es bastante grande, ya he hecho directos del canal en esta tienda, directos por YouTube, donde hay bastantes juegos y todo eso. Y miren lo que tenemos por aquí, hay una vitrina acá, pero a simple vista parece que no hay nada que me llame a la vista. Una New 2DS, la LL, 3DS LL, todas muy bien cuidadas, todas en caja. Miren este de colorcito granate, me encanta. También bastante cuidado, 11.300 yenes, unos $110. Este ya está un poquito acá, tiene una heridita. En realidad sí está un poquito... Uy, no, acá también, claro. Está $100, un poco caro. Acá en esta tienda están un poquito hirientes con sus precios. Pero no hay ninguna edición especial como tal. Y en el estante de acá, a ver... uy, está vacío. ¿Qué pasaba con la Neo Geo? No hay nada casi. Antes habían bastantes cosas. Una lástima, una lástima. Pensé que de repente en esta tienda podíamos encontrar más. Por acá hay el señor enviciado un poquito, y en esta vitrina tampoco. Además ya son consolas de sobremesa. Vamos a tener que ir a otro lugar. Entonces, sin perder más tiempo, nos vamos. Hermanitos, pero antes de ir a otra tienda vamos a meternos un kebab, que hace tiempo no me meto uno bien sabroso. Vamos a ver acá qué podemos encontrar. Aquí está la comida, sigue lloviendo. A ver, no hay carro para acá, no hay carro para acá, vámonos. Aquí lo tenemos ya le metí un bocado, está bastante rico. Debe ser que hace tiempo también no lo probaba. Ahora sí, provecho y nos vamos a la otra tienda. Hemos llegado a otra tienda, hermanos, a un Geo. En realidad es el segundo que voy. El primero no encontré nada, así que por eso les ahorré tiempo, no grabé. Y en este segundo vamos a ver si contamos con suerte. Gemusin, ¿por qué no nos muestras el Geo más seguido? Pues normalmente son cosas nuevas acá. Pero curiosamente siempre he encontrado ediciones especiales de vez en cuando. Así que vamos a ver si hoy día es el caso. Como ya expliqué antes, acá se agarran los tickets, puedes separar juegos que se van a estrenar próximamente, como el Tales of Arise. No sé cuándo estarán viendo este video, me imagino que ya muy pronto, antes de que se estrene. Por aquí el juego de Kimetsu no Yaiba, es decir, juegos de estreno, no es de segunda mano. Se encuentra en segunda mano también, pero no tanto. Y por allá está la vitrina donde tendríamos que encontrar algunas ediciones especiales de algo, pero no, nada acá de consolas de sobremesa. Y aquí que está de Nintendo, nada tampoco. Miren, acá la versión
mini de la PlayStation, de la Famicom dorada, esa en colaboración con la revista Jump, y aquí la Famicom normal. A su lado la Game & Watch, esta edición última, y una solitaria 3DS que para mi gusto está bastante cara, porque ni siquiera es new. Bastante triste. Muchas veces, abajo hay ediciones especiales de consolas, pero ni modo, no hay mucha suerte. Creo que por allá hay otro vidrio. Y por acá tenemos algunos modelos de 3DS, el DSi, miren, $30 DSi en caja, como nuevo. Pero lo que más me ha llamado la atención está por acá, en otra vitrina. Acá, hermanos, miren, aquí están las Switch Lite, pero miren esta edición de Pokémon, hasta ahorita la más barata que he podido ver. Unos $140, es decir, hace un mes atrás no bajaba de $170, $180. Y parece que es la última que queda acá. Dato curioso. Bueno, sigamos buscando. Y bueno, hermanitos, si hemos ido al Geo, tenemos que ir a su competencia más directa, que es el Wonder Go. Lo mismo, un poco de lo mismo. Venden cosas nuevas, venden algunas cositas de segunda, así que también he visto ediciones especiales. Vamos a ver qué se cuece acá adentro. Señor, cuidado. Y una vez dentro lo que vemos son accesorios de Switch, que ya se viene una segunda parte picante, que hay algunos manditos fuera de lo común, algunas cositas que puede ser interesante. No sé si hay fuera de Japón, así que por eso me animo para hacer una segunda parte. Amigos, por aquí sobre la Nintendo Switch, las ediciones Lite de todos los colores. El Wonder Go creo que está un poquito mejor posicionado. Por aquí cositas de Pokémon, variado en realidad, de todo un poco. Y la vitrina que estamos buscando es la de acá. A ver, aquí solo tenemos una edición especial y es nada más y nada menos que puede ser una de las ediciones más caras, la edición de PS Vita de Minecraft. A este se le llama un bundle o bundle, como quieran decirle, y no solo viene la edición especial, sino que viene un cubridor dentro, aparte también el juego de Minecraft, obviamente que la consola. Todo eso dentro de la caja. No se ve muy seguido, al menos no esta presentación de caja. He visto, sí, esa PS Vita pero suelta. Y está $200. En internet he visto hace poco y cuesta una barbaridad. Es decir, estamos hablando de unos 500, $700, así. Se aprovechan un poquito también. Así que voy a guardar este sitio y podría ser interesante, pero no hay tanto diseño, ¿no? Más que nada es en la parte posterior algunos dibujos así negros y la consola, si no me equivoco, es blanca. Pero bueno, ya vimos algo, igual seguiremos buscando. Y acá dice que sí compran videojuegos retro, porque sí, está un poco vacío, la verdad. No hay nada, no hay mucho de retro por acá. Vamos a ver si en otro Wonder Go o en un Haroff ahora sí encontramos algo más. Hermanitos, ¿y saben dónde estamos? ¿Reconocen un poquito este fondo? Así es, hemos llegado al primer Haroff. Y sí hay una edición especial en esta tienda. Ya saben que en el Haroff puede haber nada o puede haber muchos. En esta ocasión hemos visto uno, pero antes de eso quiero contarles que estoy un poquito mal de la cabeza. Vi este VHS de acá y dije, ¿qué? ¿Qué hace acá un VHS de la Chimoltrufia? Y cuando lo saqué era Uma Thurman en Pulp Fiction, hermanos. No sé qué me está pasando, pero ahora sí. Vamos a ver esa 3DS. Y está en esta vitrina de acá. Y se trata de la edición especial de Fire Emblem. Si no me equivoco es el Awakening. Para la 3DS está $240. Ay. Es una edición así azulita, que viene con el juego también. Se le podría llamar un bundle también, creo yo. Y con algo más que no sé exactamente qué es. Lo dejan ahí en los comentarios. Fire Emblem es un juego que sentó las bases de lo que sería el rol táctico desde la primera Famicom. Así que tiene bastante historia con esta onda así medio medieval de los personajes. Es un juego que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando no tengo nada que hacer. Se necesita bastante paciencia, pero la edición no me está gustando tanto. Es decir, sí tiene su gracia, pero no sé. Quiero seguir buscando a ver qué más puedo encontrar. Ustedes son seguidores de esa franquicia, lo hubieran comprado. No se olviden dejarlo en los comentarios, activar la campana, que por ahí puede haber un video oculto, que se elimina después de 24 o 48 horas de haber sido publicado este video. Así que siempre activen la campana. Ahora sí seguimos. Y ahora hemos vuelto a venir a un Wonder Go. Es un poco raro este Wonder Go porque está bien vacío. También la zona en donde está todo vacío. Por ahí les estoy dejando una imagen de la parte de afuera. La verdad es un poco raro. Está bien metido, está bien escondido. Y aquí está la vitrina en donde tendrían que estar las consolas edición especial, las portátiles. Se puede encontrar hasta una Wii, sin cable, sin nada.
500 yenes, unos 4 dólares la Wii, funcional al parecer, pero sin nada de cables, una Sega Saturn. Este es un Wonder Woman un poquito raro, parece que compran ya de todo ya. Y aquí una edición especial, miren esto, la edición de Dragon Quest, la de la New Nintendo 2DS LL, acá es LL, en sus países creo que es XL, y está $240. ¡Auch! Un poquito caro, ¿no? Lo había visto más barato, en algún video seguro ha aparecido también, pero no estaba en tan buen estado como este. La caja sí ya estaba abollada, como que golpeada. Esta ha perdido un poquito de color en las esquinas, pero está bien. Pero después no hay nada más. Una PlayStation 2 está blanca, 1000 yenes. Acá esta 2DS que venía con el pack del Mario Kart. Si no me equivoco, debe ser que no deja ver la etiqueta esta. Es el negro con una franja roja, que es bastante bonito. Hasta ahora me está convenciendo este de Dragon Quest, pero está bien caro, ¿no? Sigamos que todavía queda algo de día. Se hizo de noche, pero hemos llegado al Mandai. Un Mandai súper alejado, ya saben, es una tienda gigante, venden ropa, figuras, de todo, pero multiplicado por 20. Se caracteriza también porque hay muchos juegos en vitrina. A veces he venido acá para hablar de los juegos más caros. Miren esto, el arcade stick del Astro City. Pero bueno, centrémonos, vamos a ver. Las ediciones deben de estar por acá, donde está esa gente. Así es, hermanos, miren todo lo que hemos encontrado. Pura joya. En serio que no pensaba encontrar tantos acá. Viéndolo detalladamente, tenemos la New Nintendo 3DS de Dragon Ball. Esto que vino con el Fusion, ¿no? Una vez nada más lo vi, pero sin caja. Y acá está con caja y está alrededor de $125. Después tenemos el Char Customize de la Nintendo 3DS, el Premium Box, es decir, es de Gundam. Una caja considerablemente más grande. Es la 3DS normal, ojo. Y esta es la New 3DS. Aquí con los personajillos. Y aquí atrás podemos ver que es pensado para el SD Gundam Generation 3D. Su precio alrededor de unos $135, porque falta el impuesto. El impuesto está abajo, el precio final está aquí abajo. Y por último volvemos a encontrar, bueno, por último no, atrás hay otro, pero acá nos volvemos a encontrar el de Dragon Quest, pero esta vez miren la diferencia, escandaloso de precio, pero ahora les voy a explicar el por qué. Está $130, un poco menos. La caja también está en muy buen estado. Ahora, hay que aclarar que todos están vacíos, ¿ah? Todos están vacíos, por si acaso viene algún graciosón, algún travieso y quiere hacer ahí sus travesuras. Y acá atrás tenemos el Monster Hunter 4. El videojuego a mí me sale hasta por las puras, siempre cuando intento probar suerte en las máquinas. Es de la Nintendo 3DS LL y está $130. Este diseño es bonito, a mí me gusta. Y casi se me olvida este de The Year of Luigi. Miren este diseño, también muy bonito. Con el color verde acá, el año de Luigi. Su precio es de unos $150. Después, los que siguen por acá ya son ediciones normales. La verdad es de que no pensé encontrar tantas ediciones especiales juntas. Ahora tengo un problema, no por no encontrarlas, sino por escoger cuál me llevo. ¡Qué gustito! Pero les explicaré el por qué esta edición de Dragon Quest está mucho más barata a la que vimos antes. Pues creo que la explicación está aquí, en estos kanjis que estamos viendo aquí abajo. Aquí dice de que si ha sufrido o si tiene un arañón. Y pues casi nada, un poco, mucho. Y Hidoi significaría que es bastante grave el arañón. Y esta edición de Dragon Quest dice Hidoi, es decir, tiene arañazos bastante severos. Por ende, para que haya 4 niveles de arañazo y lo pongan el máximo, yo creo que sí debe estar un poquito feo, la verdad. Después en las otras ediciones, como el de Dragon Ball, el de Gundam, el de Monster Hunter, todos dicen que tiene un poco. En el de Luigi sí dice casi nada, es decir, no tiene casi ningún arañón. Hermanitos, si dejamos allá las ediciones especiales, antes de tomar mi decisión, miren esta máquina. Ya saben, metemos $10, 1000 yenes y nos sale una letra, ¿no? Si es la S es el premio mayor, si es la C es el premio menor. Pero quiero que vean un premio. Miren este premio, el New Nintendo 2DS LL edición Minecraft. Es una de las posibles ganadoras, pero en S. ¿Intentamos uno? Yo sé que a ustedes les encanta, así que vamos a retar esta máquina una vez. Y bueno, los demás premios son el Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch pues la clásica, una PlayStation 4, acá no hay PlayStation 5, así que no puede ser una de las máquinas que escojamos para pagar mi reto. No importa si me sale C, pero si me sale algo sería increíble. Estas son las pelotas que botan, así que vamos a meter los 1000 yenes. A ver, ahí lo cogió pero rapidito. Y de ahí tengo que girar, creo, a ver.
y cayó. Vamos a ver qué es lo que sale. Y... ¿Nani? ¿En serio me gané un gachapón de oso panda? ¿Ese es mi premio por mis $10? Gracias. Ahora sí, pongámonos serios. Estoy entre dos. Estoy entre Luigi y el de Dragon Ball Fusion. El de Luigi está menos dañado, pero lo he visto más veces. Es decir, esta sería la quinta vez que lo veo en lo que va de 3-4 meses. Y este de Dragon Ball es la primera vez que lo veo en caja. Seguro que si voy a Tokio lo encuentro, pero me imagino que debe de estar 20.000 yenes en Tokio, no lo sé. Así que como me ha ganado el Kokoro, yo creo que me llevo el de Dragon Ball. Gemu, ¿qué estás haciendo? Es mi decisión. Va a haber una segunda parte y esta vez vamos a ir a Tokio. Y quiero que me dejen en comentarios cuál hubieran escogido ustedes, o de repente de uno que no ha salido. ¿Qué DS, qué PS Vita, qué edición les gusta a ustedes? Y si hacen una historia en Instagram y me etiquetan, mejor para poder ver. Ok, entonces no lo llevamos. Hermanitos, estamos en casa, ahora sí ya con un poquito más de luz, un poco más tranquilos, puedo enseñar un poquito mejor la caja. La parte exterior está impoluta, estimados, es decir, está como nueva. Ahora toca verlo por dentro. Ignoren la Super Nintendo ahí, con la Super Game Boy es para el canal Pokegemu, ya saben, todo lo relacionado con Pokémon, para los curiosos, ¿no? Ahora sí vamos a abrirlo. Lo han puesto todo en un plástico y así es como se ve. ¡Ta, ta, ta, tan! Me ha venido con el juego, con el Fusion, con el cargador y la consola. Vamos a ver a qué se referían con un poco arañado. Y aquí está con todo lo que ha venido dentro de la caja, ha venido con el manual. Es más, con estas tarjetas AR que venían antes. Aquí el Dragon Ball Fusion, con este folletito. No le puedo decir manual porque es bastante delgado el juego. Y aquí está la consola. La verdad, no le veo arañazos por ningún lado, hermanos. Pues la verdad yo lo veo como nuevo. Encima ha venido acá, miren, con el lapicito también. Pura sabrosura, hermano. Solo quedaría probarlo. Encendemos. Sí, tiene casi nada de batería, pero al menos ha prendido. Aquí está, para activar el 3D. Después de saltarme toda la configuración engorrosa de cumpleaños y todo, aquí está. ¡Ay, Dios santo, el volumen! Le bajamos un poco y sí, funciona 10 de 10, estimados. Y ahora he puesto el Super Mario World y también todo bien, ¿no? Tengo que quitarme la duda si lee también los juegos de DS. Se llevaron a tu princesa, Mario, como siempre. Quedo bastante feliz con la compra, la verdad. Para mí lo veo casi nuevo. Esta consola salió hace 5 años ya. Tengo pocas ediciones especiales de 3DS. Esta de Pokémon es otra. Si les gustaría ver más, no olviden poner Japan Gemu 3DS en el buscador y seguro aparecerán todos los videos en donde menciono, compro o veo otras ediciones de 3DS. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. No se olviden dejar su like. Podemos hacer lo mismo con las portátiles de Sony. Yo soy Gemu, la que está ocupada con Gemusin Jr. y la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.